Si tenemos un lente base 4.25 para una graduación de más 1 esférico, restamos base y graduación, y al hacer esa resta obtenemos una curva de 3.25 esférico. Pero si tenemos también una misma base de 4.25 para una graduación de más 2 esférico, restamos base y graduación y obtenemos una curva esférica de 2.25. Estas curvas graduarán a un lente en base 4.25 con más 1 esférico y con más 2 esférico. Esto pasa porque en un rango de graduaciones de más 0.25 a más 2, en lentes CR índice 1.49 no compensamos. Pero ¿qué pasa si tenemos una base de 4.25 para una graduación de más 1 con un cilindro de menos 0.50? Hacemos como lo hicimos en el caso anterior de la graduación esférica. Restamos base y graduación esférica y obtenemos una curva esférica de 3.25, mientras que el cilindro lo pasamos tal y como está, y la curva que graduará a este lente con más 1 con menos 0.50 la escribimos de esta manera. Tenemos una curva esférica de 3.25 y a esa curva esférica sumamos la curva cilíndrica y obtenemos una curva total de 3.75. Y estas serán las curvas de lap que graduarán a este lente con más 1 con menos 0.50. Esto es porque en graduaciones cilíndricas de menos 0.25 a menos 0.75 no compensamos. Por eso es que en este caso de menos 0.50 no hemos compensado en el cilindro. Pero si tenemos una base de 4.25 para una graduación de más 1 esférico con menos 1.50 cilíndrico, haremos lo siguiente. Restamos la base y la graduación para obtener la curva esférica. Al hacer esa resta, obtenemos una curva esférica de 3.25, mientras que al cilindro de menos 1.50 compensaremos un 0.12. Así que agregamos ese 0.12 a 1.50 y obtenemos 1.62. Y las curvas para el lap que graduarán a este lente serán una curva esférica de 3.25 con una curva total de 4.87, ya que para las curvas del lap que graduarán a este lente sumamos la curva esférica con la curva cilíndrica y obtenemos de curva total 4.87. Y estas serán las curvas que graduarán a este lente en base 4.25 con una graduación de más 1 con menos 1.50. Como ven, el astigmatismo o cilindro de 1.50 lo compensamos un 0.12, porque como ven aquí, en graduaciones cilíndricas de menos 1 a menos 3 compensaremos un 0.12. Pero ¿qué pasa si tenemos en un lente 4.25 de base, mientras que la graduación es una graduación de más 2.50 esférico? Restamos la base con la graduación y obtendremos, al hacer esa resta, una curva esférica de
1.62. Como pueden ver, a esta curva esférica sí hemos compensado un 0.12, a diferencia de lo que hicimos en el primer ejemplo en el cual no compensamos. Esto es porque en graduaciones esféricas en rangos de más 2.25 a más 3 compensaremos un 0.12. Pero ¿qué sucede si tenemos una base de 4.25 para una misma curva esférica de más 2.50, pero con un cilindro de menos 1? Restamos base y graduación esférica y obtenemos una curva esférica al hacer la resta de 1.62. ¿Pero qué hacemos con el astigmatismo? A este astigmatismo o cilindro compensaremos un punto 12, así que agregamos ese 0.12 a menos 1 y obtenemos 1.12 de cilindro. Y estas curvas las representamos de la siguiente manera: 1.62 esférico y una curva total de 2.75, ya que sumamos la curva esférica con la curva del cilindro para una curva total de 2.75. Y estas curvas de 1.62 con curva total de 2.75 graduarán a este lente esférico en base 4.25 con una graduación de más 2.50 con un cilindro de menos 1. Esto es porque, como lo vimos en los ejemplos anteriores, para la graduación esférica sí compensamos un punto 12, mientras que para el cilindro también compensamos un punto 12. Pero, ¿qué pasa si tenemos una base en 4.25 para una graduación más elevada, por ejemplo, más 3.50? Restaremos la base con la graduación, solo que a esta graduación de más 3.50 compensaremos un 0.25. Al hacer entonces esa resta de 4.25 menos 3.75, obtendremos una curva esférica de 0.50. Y esta curva de 0.50 graduará a este lente en base 4.25 con una graduación de más 3.50. Esto es porque en graduaciones esféricas en base 4.25 para un rango de más 3.25 a más 4 esférico compensaremos un 0.25. Gracias, nos vemos en el siguiente video.